Bienvenidos y bienvenidas a Paridad en el Papel, este espacio donde conversamos sobre el crecimiento y el impacto de las mujeres en la esfera política. Hoy vamos a conversar con una amiga, una mujer de la casa, representante de las mujeres atacameñas, quien fue por muchos años y varios periodos alcaldesa en la comuna de San Pedro y actualmente es core regional. Le vamos a dar la bienvenida a Sandra Berna. Sandra, muchas gracias por acompañarnos, por haber hecho este espacio en la agenda. Ha sido difícil concretar este encuentro, pero por fin nos podemos reunir y vamos a poder conversar contigo sobre las experiencias que tú has tenido en política, que no son menores además. Y para entrar de lleno en materia, Sandra, me gustaría que nos pudieras comentar cómo ha influido tu etnia o tu identidad atacameña en la historia de San Pedro de Atacama. No me cabe duda alguna que marcaste un precedente en los periodos en los que fuiste alcaldesa. ¿Cómo te acercaste al servicio público? ¿Y cuál es el impacto que esto ha tenido en tu vida? Yo en primer lugar quiero dejar dicho de que soy chuquicamatina. Y después de que muere mi mamá, mi papá que es atacameño, me lleva con mi familia a San Pedro de Atacama. Y uno ahí empieza a vivir dos realidades distintas. Vivir en Chuquicamata o en Calama es muy distinto, era muy distinto que vivir en San Pedro de Atacama. Calama tenía todos los servicios básicos y uno se crió con los servicios básicos, entonces para uno no era algo necesario ni importante porque lo tenía siempre. Pero cuando uno llega a San Pedro de Atacama y ve un agua intomable, que tú al lavar tus manos con el jabón, se cortaba el jabón, y uno empieza a ver, un agua tan mala, letrinas, y luz, ¿para qué decirte? 1 hora de luz, 2 horas, había una señal y yo siempre le decía a mis tías, ustedes tienen luz para buscar el fósforo y la vela y prenderla porque después se les acaba. Entonces eso empecé yo a decir, bueno, ¿por qué nosotros carecemos tantas necesidades si estamos tan cerca de Calama, a 100 kilómetros de Calama, y hay tantas necesidades? ¿Para qué de hablar de los caminos? Entonces, bueno, yo te estoy hablando del año 77. En esa época llego a San Pedro de Atacama muy jovencita y pensando volver a terminar mis estudios, todo, me empiezo a trabajar con el padre Lepage y uno mira que sí ahí había como un futuro para San Pedro, la investigación, ahí uno veía llegar gente muy distinta, pero no te solucionaban ninguna vida. El año 80 se convierte la comuna de San Pedro en comuna. Fue maravilloso para nosotros, al menos yo, decía un alcalde en San Pedro de Atacama, ahí lo tenéis cerquita, en la junta de vecinos. Y lo primero que hice, recuerdo yo, pedí audiencia y fui para allá a pedirle luz, ni siquiera agua, luz. Porque, ¿para qué decirte? Yo pasé una Navidad de Año Nuevo con vela, llorando porque mi papá se fue a pasar conmigo allá y yo quería pasarle en Calama, acostumbrado a otra vida. Yo creo que es bueno aprender las necesidades. Cuando uno las vive, cuando las ha conocido y las vive, uno como que se empodera de poder trabajar para que tu gente que estás viviendo ahí, que es gente nueva, gente buena, que era la gente, los amigos de mi papá, mi familia de mi papá que vivían en San Pedro de Atacama, pues yo decía, pero ¿por qué sin agua? Y más encima el agua que teníamos con arsénico. Eso me influyó de las necesidades que tenía San Pedro de Atacama, porque fui al alcalde, pasaron 4 alcaldes, yo soy la quinta. 3 alcaldes designados eligieron una alcaldesa y después yo vengo la quinta, que hice un medio periodo, 2 años, y me acuerdo siempre que la gente lo primero cuando me recibió al firmarme y al recibir el puesto, el mandato que me dieron, queremos luz y agua. Y me doy cuenta que no era solamente San Pedro,
era Toconao, era Talabre, era Cap, era toda la comuna. Y era un desafío tan grande y eso es la motivación que empecé a trabajar con todos los habitantes de San Pedro, los que creían, los que no, y a luchar, po, a trabajar. Pero antes de eso, yo me convertí en presidenta de la Junta de Vecinos, la primera mujer presidenta de la Junta de Vecinos. Y de ahí salté recién a la municipalidad. Claro, yo llegué siendo dirigente de la iglesia. Y de la iglesia los vimos de que la Junta de Vecinos eran puros varones y que a veces nos daban el permiso del baile de día a San Pedro, otras veces nos quitaban. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a ir para allá y logramos ser presidente de la Junta de Vecinos. Y de ahí no me imaginé nunca que iba a llegar a la municipalidad. Eso fue solamente el destino. Sandra, quisiera que me pudieras relatar cómo cómo has vivido estos procesos de elección popular, tanto cuando fuiste electa alcaldesa y ahora como core. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales desafíos que has tenido que vivir? Y cómo ha sido verte en este escenario político como candidata y una vez ya electa, cuáles han sido los sinsabores o los sabores que has tenido que enfrentar en estos procesos de elección popular. Mira, cuando era presidenta de la Junta de Vecinos, ahí fue el primer desafío. Recuerdo que era el año 90, cuando ya viene, se termina la campaña del sí y el no y toda esta cosa. Y recuerdo que los aymara y los aymara nos invitan a nosotros a ser parte de ello, porque resulta de que si éramos muchos más, la primera y la segunda región mucho más, podíamos ser una gran nación. Pero nosotros éramos atacameños en esa época, atacameños. Después ya con las investigaciones se logra que éramos licarantay, pero siempre fuimos atacameños. Y recuerdo que ahí se trabajó para decir que éramos atacameños, aunque éramos más pequeños, íbamos a trabajar en nuestras raíces, en nuestras costumbres, y nos tocó trabajar en la CEPI, nos tocó trabajar formar la CONADI y además ser reconocidos como pueblo originario. Y ahí nos tocó un grupo de Alto Loa, que antes se llamaba Atacama la Chica o la Baja y Atacama la Grande, en conjunto para ser reconocidos en la ley indígena, que hoy día la tenemos y ahí estamos insertos. Y recuérdense que ahí no está, y yo lo siento mucho, que no están los hermanos quechua, que ellos pudieron estar y no están. Y ahora hay varias otras hermanos que recién se están siendo reconocidos, pero no están como con representantes. Nosotros tenemos nuestro representante en la CONADI con un consejero nacional atacameño. Es un gran desafío y luchar por las aguas, que quedara estipulado también el gran tema que sabemos que el territorio en el sur se lucha mucho por la tierra, territorio, pero en el norte nosotros tenemos mucha tierra, mucho territorio, que también lo cuidamos porque este territorio es rico en minería, pero carecemos el agua. Y ahí es donde dejamos plasmado que el norte es el tema del agua, que agua, tierra es igual vida. Y eso es lo que tenemos que meternos siempre en la cabecita, que si no hay agua en el norte, no podemos vivir acá. Y eso. También sería bueno que pudiéramos conversar sobre las tradiciones y el arraigo comunitario que implica San Pedro de Atacama. ¿Cómo dialogan estos modelos de organizaciones ancestrales en las formas actuales de la política? Mira, yo puedo hablar de los tiempos que estuve más ahí en San Pedro. Hay dos etapas en San Pedro de Atacama como comuna. Una etapa que culmina con las negociaciones que se hacen, los beneficios que tiene San Pedro de Atacama, porque nosotros siempre veíamos a Calama
que pasa el cobre y los calameños no tienen nada para el progreso. Me refiero a un porcentaje de ganancia, de libre gasto para poder hacer cosas. Se trabajó en eso y se gana, pero hoy día son las comunidades y las comunidades indígenas son contemporáneas, pero los pueblos como pueblos son los milenarios. Nosotros cuando trabajamos como pueblo era una armonía, porque la región de Atacama, la Licana, era una para todos. Hoy día con esto de comunidades, cada comunidad vela por su territorio. Yo creo que siempre somos solidarios, siempre vamos a estar juntos, pero hay veces, hoy día veo de que como que el temor es de que perdamos ese rumbo, ¿ah? Y hay que trabajar y trabajar siempre porque San Pedro como comuna es muy rico en costumbres, tradiciones, en cultura, en el trato que se tiene, y hoy día ha crecido mucho. Entonces, y no solamente de gente de Atacama, sino gente extranjera, gente que viene de afuera y que tienen el derecho a vivir ahí. Entonces, eso hace que un poco se debilite esta forma de vivir, la costumbre y las tradiciones. Pero creo y tengo fe de que nosotros vamos a ver, llevar siempre y motivar siempre de que San Pedro es distinta a toda otra comuna, distinta porque tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, e incluso los católicos tienen ahí a su patrón San Pedro con sus propios bailes, que le hace es distinto. Chiuchío tiene una iglesia, la más antigua, San Pedro la segunda, y eso hay ese apego que hay que nos hace ser lo que somos. Entonces, yo creo que con la ayuda de Dios y la tierra son pasos que dan los atacameños, que lo han dado siempre cuando fuimos intervenidos por los incas, por los tiahuanacos, por los españoles. Hoy día también hay algo, pero creo que lo vamos a ver sobrellevar y fortalecernos siempre. Nosotros siempre hemos dicho que San Pedro de Atacama tiene que ser administrado por un atacameño, ya sea hombre o mujer. Por lo menos hasta último tiempo lo hemos cumplido. Tenemos 3 alcaldes atacameños. Uno de San Pedro, o 2 de San Pedro y uno de Toconao. Pasaron por ahí. Y eso hace de que nuestra autoridad no hay que contarle nada, porque se supone que ellos saben y conocen y tienen que trabajar por las necesidades de su pueblo, los tocó a todos. Y creo que incluso en el consejo también siempre hay más autoridades atacameñas y esas hacen que... Y hemos tenido armonía, sí. Al menos yo cuando me tocó trabajar, trabajé con todos los presidentes que me tocaron trabajar y lo hice. No sé, yo no quiero ser, no sé, creo de que la gente tiene que ver si fue o no, pero yo creo que hubo harta armonía y por eso crecimos y de no tener nada a lo que está San Pedro hoy día. Sandra, en Chile hay una gran implementación de las cuotas de poder, o así por lo menos se ha hecho ver en las esferas comunitarias y también en los mecanismos de paridad en las elecciones. Me gustaría que nos pudieras contar cómo ha sido esta experiencia y si se te ha sido fácil ir generando con las mujeres estos espacios en términos de los obstáculos y las cosas buenas que te ha dejado. Y lo otro es que si tú sientes que esto verdaderamente sirve para ir avanzando hacia los nuevos desafíos que tienen las mujeres hoy. Mira, yo creo que facilitan, pero todavía hay un obstáculo, que la mujer tiene que atreverse.
Muchas veces uno escucha, ya nos falta una mujer, ¿por qué no vas tú, no vas tú? Falta eso de que la mujer tiene que atreverse a que la participación en la política no es fácil, es dura. En la política hay que aguantarse muchas cosas, poner el pecho a las balas, pero la mujer cada día se ha ido dando cuenta de que tiene ahí un nicho, una participación. Espero de que algún día seamos iguales, pero falta todavía, porque a veces van, participan, pero el electorado elige a todos los varones y no hay nada más. Y uno puede ver, hay ejemplos donde en un consejo hay todos 100% varones y fueron mujeres a participar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que la participación está, pero la gente tiene que creer en nosotras, en las mujeres, que nosotros también somos capaces de dirigir, somos capaces de hacer política. Y ahí está, ¿entiendes? Pero se ha ido dando un paso adelante y eso es importante. El hecho de tener una primera mujer presidenta ya dio un gran respiro. Tener mujeres que van candidatas a la presidencia también es importante, porque ahí se valoriza el género femenino, que somos capaces también de competir en los grandes puestos. Yo creo que vamos avanzando, lentito, pero vamos avanzando y creo de que es importante, al menos para mí que llevo varios tiempos en la política, uno va mirando y hay grandes avances y ve también grandes personas, mujeres, que en realidad han ido naciendo en el mundo político y en otros también, o en la minería, en todas partes. Y eso es un gran avance. Sandra, también hemos visto que en la región hay aún una brecha respecto de los cargos unipersonales y en la representación indígena femenina. ¿Cuál es tu diagnóstico de la participación de las mujeres y de los pueblos originarios en la política regional? Mira, yo he escuchado, porque mi caso es muy distinto, pero he escuchado que siempre se está buscando un escaño, que sean escaños donde la mujer indígena pueda estar ahí. Y no solamente la mujer, el hombre, porque tanto el hombre como la mujer indígena o originarios, que somos originarios, queremos estar. Yo lo digo en mi forma particular, la mía, yo tuve que ir así nomás, sin ser indígena, sin saber todos los bemoles que da, porque yo tenía mujer, indígena, no política, porque no estaba en ningún partido político, solamente porque la gente quería que fuera, fue difícil, no es fácil. Y claro, uno dice, ya voy a quedarme en el municipio, voy a trabajar acá, pero no, uno tiene que salir afuera, tiene que encontrarse con gente que nunca ha visto, que nunca ha lidiado con ellos, y contarles las necesidades de tu comuna. Mientras todos hablaban de turismo, me acuerdo yo, y yo levantaba mi manito y decía, yo vengo a hablar del agua, no tengo agua, no tengo alcantarillado, y me decían, pero si eso lo ven las empresas externas, ¿por qué tú, la alcaldesa, hablando de agua, de luz, alcantarillado? Muy atrasada. Mientras los demás tenían otras necesidades de construcción, de mejorar la escuela, subir tanto los estándares. Yo tenía otro idioma. Y además estábamos recién siendo reconocidos. Entonces yo cuando decía, "Ay, es que yo soy atacameño", viene también el muchacha y mujer atacameña. Pero fíjese que yo lo invito a mis hermanos, y no solamente a los atacameños, a todos los hermanos originarios, hombre y mujer, se puede. Más todavía cuando uno no va mostrando de que es originario, sino de que uno se la puede, que uno tiene que
poner sus temas sobre la mesa, porque aquí, en este país, se dice que somos chilenos y que podemos correr en la misma línea. Se puede, siempre y cuando uno se imponga. Yo logré ser presidenta de la Asociación de Municipios de Antofagasta. También fui fundadora de la Asociación de Municipios de Turismo, que se hizo en Viña del Mar. Ahí estamos también como fundadora, ocupando puestos. Sí se puede. También fui consejera nacional de la CONADI, porque había que estar ahí, y es un puesto muy lindo, enriquecedor, y que me ayudó mucho a levantar mi comuna, porque allá tú te sientas con los subsecretarios. Entonces, claro, una mujer indígena ahí, pero uno tiene que creerse. Si uno se cree este cuento, sí sale adelante. Y yo se lo digo porque en realidad acá estoy, tengo 9 o 10 campañas, una sola perdida, y son terribles. Las campañas son terribles. Uno ya no se las da a nadie, pero cuando uno cree que sí puede hacer cosas y que va a hacer el trabajo bien, hay que hacerlo nomás. Ya estamos llegando al final de esta conversación y me gustaría que pudiéramos cerrar este capítulo con algún mensaje que le puedas entregar a las chiquillas, a las adolescentes o jóvenes atacameñas y a la mujer del norte que hoy día pudieran estar considerando asumir algún rol de liderazgo o participar activamente en la política. ¿Qué les podrías decir a ellas? Sí, yo los invito, ¿eh? Y no a poner, es que porque soy atacameño tú tienes que escucharme. No, porque yo, Sandra Berna, soy y estoy representando a mi pueblo, tú me escuchas, porque tengo la razón, porque quiero, porque lo que busco no es para mí, es para el desarrollo de mi pueblo. Eso también, y no te olvides nunca que la educación es importante para un pueblo. La educación es la llave mágica que te va a llevar a que nuestra gente, esos niños que antes cerraban la puerta y le daba vergüenza enfrentarse a la gente que iba a visitarnos, hoy día ya varios de ellos son profesionales. Sí se puede, y ser orgulloso de, además de ser chileno, ser atacameño o atacameña. Hay que seguir trabajando para engrandecer esta región y el país. Les vaya bien. Gracias, Sandra, por esta conversación que nos permite entender los avances, las tensiones y los desafíos que viven las mujeres en las comunidades indígenas en la política del norte de Chile. También gracias a ti por compartir tus experiencias, lo que sin duda alguna nos ha llevado a entender mejor las problemáticas, pero también a comprender la brecha que todavía existe en la paridad de género. Así es que nuevamente agradecemos tu participación en este espacio, así como el de todos nuestros invitados que han ido nutriendo nuestro background en este sentido. Les recordamos a ustedes que este espacio, Paridad en el Papel, es presentado o llegó a ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Será hasta una próxima oportunidad.